El fémur es un hueso largo que forma por sí solo el esqueleto del muslo. Se articula superiormente con el hueso coxal e inferior a la tibia. El fémur presenta para su estudio un cuerpo y dos epífisis o extremidades. El cuerpo es de forma triangular. Se distinguen tres caras, una anterior, una posterolateral o externa y una posteromedial o interna. La cara anterior es convexa y lisa, en el cual se insertan los músculos vasto intermedio y articular de la rodilla. La cara posterolateral o externa, esta cara es ancha en su parte media y convexa finalmente en sus extremidades. Esta da inserción al músculo vasto intermedio. La cara posteromedial o interna, al igual que la anterior, es estrecha en sus extremidades y está desprovista de inserciones. El fémur presenta tres bordes que lo separan de sus caras, un borde lateral, un borde medial y un borde posterior. Los bordes lateral y medial, ambos son redondeados y se confunden con las caras que separan. El borde posterior es grueso y rugoso. Este se designa con el nombre de línea áspera. En él se observa un labio externo que da inserción al músculo vasto externo y un labio interno que da inserción al músculo vasto interno, y un intersticio en el cual se fijan los músculos aproximadores del muslo o aductores y la porción corta del bíceps femoral. Por arriba a la línea áspera se divide en tres ramas, una rama externa, una rama media y una rama interna. La rama externa o cresta del glúteo mayor, esta se dirige hacia el trocánter mayor y da inserción al músculo glúteo mayor. La rama media o cresta pectínea da inserción al músculo pectíneo, el cual se continúa hacia arriba en dirección hacia el trocánter menor. La rama interna o cresta del vasto interno contornea la cara interna o medial del fémur, pasando por debajo del trocánter menor y se continúa con la cara anterior con el nombre de la cresta intertrocantérica anterior. Inferiormente, por debajo de la línea áspera, se divide en dos ramas, una externa y una interna, que se dirigen hacia los cóndilos femorales. Estas dos líneas limitan un espacio triangular llamado espacio popliteo. En la extremidad superior o epífisis superior, esta comprende una eminencia articular, la cabeza del fémur, dos eminencias rugosas, el trocánter mayor y menor, y un segmento en forma de cilíndrica, el cuello anatómico, que une la cabeza del fémur al resto del hueso. La cabeza del fémur es una eminencia lisa esférica. Está excavada un poco por debajo y por detrás de su porción central por una depresión llamada fosita del ligamento redondo, o fovea capitis femoris, en la cual se inserta el ligamento redondo. En el trocánter mayor, este es una eminencia cuadrilátera, aplanada de afuera hacia adentro y situada en la prolongación del hueso. La cara externa es convexa y está recorrida de arriba hacia abajo por una cresta rugosa llamada cresta o inflexión del glúteo medio. La cara interna está unida en casi toda su extensión al cuello del fémur. Solamente es libre por arriba y por detrás, donde está excavada por una depresión profunda llamada fosita digital o trocanteria. En el fondo de esta fosa se insertan los músculos aductor interno y los gemelos. El borde inferior está indicado por una cresta poco definida, llamada cresta del vasto externo, donde se inserta el músculo piramidal. El borde anterior, llamado también cara anterior, es ancho y rugoso y da inserción al músculo glúteo menor. En su ángulo superior interno se observa una eminencia llamada tubérculo pretocanterio.
El borde posterior es un saliente ancho y redondeado y se continúa con la cresta intertrocanterina posterior. El trocánter menor es una apófisis cónica situada en la unión del cuello con la cara interna del cuerpo. Da inserción al músculo iliopsoas ilíaco. El cuello del fémur se extiende de la cabeza de los trocánteres y tiene forma de un cilindro plano, mientras que la extremidad inferior es más voluminosa que la superior. Esta está dividida en dos eminencias articulares llamadas cóndilos, separadas una de la otra por una depresión profunda que es la cresta intercondilia. Los cóndilos femorales son uno interno y otro externo. Presentan una cara inferior, una posterior y dos caras laterales. La cara inferior y posterior están ocupadas por una superficie cartilaginosa articular que corresponde a la articulación de la rodilla. Se articula por debajo con la meseta tibial. La cresta intercondilia presenta inserción a los ligamentos cruzados de la articulación de la rodilla, mientras que las caras laterales tienen aspectos diferentes en cada cóndilo. En el cóndilo interno se puede observar hacia su parte media una eminencia llamada tuberosidad interna del fémur o epicóndilo medial. En el vértice posterior de la tuberosidad interna, una depresión para la inserción del ligamento lateral interno de la articulación de la rodilla. Encima y por detrás de esta impresión, una eminencia llamada tubérculo del aductor mayor. Y debajo y por detrás del tubérculo, una impresión rugosa en la cual se inserta el gemelo interno y el gastrocnemio. En el cóndilo externo, presenta hacia su parte media la tuberosidad externa o epicóndilo lateral. Debajo y por detrás de la tuberosidad, una depresión alargada en la cual se fija el tendón del músculo popliteo. Encima y por detrás de la tuberosidad, una fosita donde se inserta el músculo gemelo externo o gastrocnemio. La tibia. La tibia es un hueso largo y voluminoso, situado en la parte medial de la pierna. Se articula superiormente con el fémur e inferiormente con el astrágalo. Se orienta verticalmente y forma con el fémur un ángulo obtuso abierto lateralmente. La tibia no es rectilínea, sino que está contorneada en forma de S cursiva muy alargada y presenta una ligera concavidad lateral en su parte superior y medial en su parte inferior. La cabeza es más ancha en sus dos extremos que en su parte media. Es de forma prismática triangular y se describe en ella tres caras y tres bordes. Entre las caras se encuentran una medial, una lateral y una posterior. La cara medial es lisa y plana. Se halla en relación con los tegumentos excepto en su parte superior, donde se insertan los músculos sartorio, gracil y semitendinoso. Estas inserciones se llevan a cabo en una zona rugosa proximal al borde anterior del hueso. La cara lateral presenta en su mitad superior una depresión longitudinal en la que se inserta el músculo tibial anterior. La parte inferior de esta cara es convexa y se halla desviada anteriormente y se convierte en anterior. La cara posterior está cruzada en su parte superior por una cresta rugosa y oblicua inferior y medialmente, denominada línea del soleo, sobre la cual se insertan los músculos soleo. En las líneas del soleo también se insertan los músculos popliteo a lo largo de los labios superior y los músculos tibial posterior y flexión largo de los dedos a lo largo de su labio inferior. El agujero nutricio principal del hueso suele situarse un poco superior a la línea del soleo. Entre sus bordes se encuentran un borde anterior interoseo y uno medial. Borde anterior, también llamado cresta de la tibia, contorneado en forma de S cursiva, que se pierde superiormente la tuberosidad de la tibia. Inferiormente se vuelve romo y se desvía al sentido medial.
El borde interóseo es lateral y constituye una arista aguda en que se inserta la membrana interósea de la pierna. Se bifurca cerca del extremo inferior del hueso. El borde medial es romo en su parte superior y prominente en su parte inferior. El extremo superior es voluminoso, alargado transversalmente y poco desviado posteriormente. Está formado por dos condilios, uno lateral y otro medial, que sostienen las caras articulares superior de la tibia. Las dos caras articulares, condilios o concavidades glenoides, están separadas posteriormente, cuyo vértice inferior termina en una gruesa eminencia denominada tuberosidad de la tibia, que es muy saliente e irregular inferiormente. En ella se inserta el ligamento rotuliano. Las caras laterales del extremo superior forman el borde infraarticular. Son curvas, miden 2 centímetros de altura y presentan una configuración diferente una de la otra. El condilio medial presenta posteriormente la impresión de la inserción del tendón directo del músculo semimembranoso y medialmente un surco transversal donde se desliza el tendón reflejo de este músculo. El condilio lateral presenta lateral y posteriormente una cara articular plana, redondeada y orientada inferior a posterior lateralmente. En la cara articular para el peroné, destinada a articularse con la cabeza del peroné, lateral y anteriormente una eminencia denominada tubérculo de Herdy. El tubérculo de Herdy y esta cresta se insertan los músculos tibial anterior y antecesor de la fascia lata. La cara articular superior de los condilios de la tibia constituye una especie de plataforma horizontal denominada cara superior, en la que se distinguen tres partes, dos articulares laterales denominadas caras articulares superiores y una media denominada área intercondilia. La cara articulares superiores son dos, una lateral y otra medial. Se articulan con los condilios del fémur. La cara articular superior media es cóncava, más larga y menos ancha que la lateral. En sus partes continuas, las caras articulares superiores se elevan y forman las caras laterales de una eminencia intercondilia, que ocupan la parte media del área intercondilia. El área intercondilia se halla dividida en tres partes, una media, una saliente y las áreas intercondilias anterior e intercondilia posterior. Las áreas intercondilias anterior e intercondilia posterior están situadas anterior y posteriormente a la eminencia intercondilia. Son dos superficies rugosas y triangulares en las que se insertan los ligamentos cruzados y los meniscos de la articulación de la rodilla. El maleolo medial, que es convexa y está en contacto con la piel. La cara lateral presenta una superficie articular triangular de base anterior en relación con el astrágalo. El borde anterior de este grueso y rugoso y en él se inserta la capa superficial del ligamento medial de la articulación del tobillo. El borde posterior de este ancho y presenta un surco oblicuo inferior y medialmente, a veces doble, en relación con los tendones de los músculos tibial posterior y flexor largo de los dedos. El peroné. El peroné o fíbula es un hueso largo y delgado, situado en la parte lateral de la pierna. Se articula superiormente con la tibia e inferiormente con el astrágalo. Ofrece para su estudio un cuerpo y dos extremos, uno superior y otro inferior. El cuerpo del peroné es prismático triangular. La cara lateral es convexa superiormente y se halla deprimida a modo de canal longitudinal en su parte media. En ella se insertan los músculos peroneo largo y peroneo corto. Esta cara está dividida en su extremo inferior por una cresta ubicua inferior y posteriormente en dos segmentos. El anterior es triangular y subcutáneo, el posterior se desvía posteriormente y sobre él se deslizan los tendones del músculo peroneos. La cara medial está dividida en dos segmentos, muy alargado por una cresta longitudinal, denominado borde interóseo, en la cual se fija la membrana interósea de la pierna. Anteriormente al borde interóseo, en la cara medial se insertan los músculos extensor largo de los dedos y tercer peroneo.
Posteriormente a este borde, la cara medial se halla deprimida en canal en 2/3 superiores, donde se insertan los músculos tibial posterior. La cara posterior superiormente, esta cara es estrecha, convexa y rugosa. En ella se inserta el músculo soleo. En el resto de su extensión es más ancha y está cubierta por las inserciones del músculo flexor largo del dedo gordo. En el cuarto inferior del hueso, la cara posterior se vuelve medial y se sitúa en el mismo plano que la cara medial. El agujero nutricio principal suele localizarse hacia la parte media de la cara posterior. También tiene unos bordes cada una de las caras, un borde anterior, un borde interóseo y un borde posterior. El borde anterior es delgado y cortante, sobre todo en su parte media. Presenta continuidad inferior con el borde anterior del maleolo lateral. El borde interóseo, este borde se halla muy marcado en su parte media y se adelgaza hacia los extremos del hueso, sobre todo en su extremo inferior. El borde posterior es romo superiormente y prominente en sus 2/3 inferiores. Su extremo superior, también denominado cabeza del peroné, se trata de la dilatación cónica de la base superior, cuyo vértice trucado presenta continuidad con el cuerpo del hueso por medio de una parte estrecha denominada cuello del peroné. La cara superior o base presenta en su parte medial una superficie articular plana que se orienta superior, medial y poco anteriormente. Esta superficie se articula con la cara articular para el peroné del extremo superior de la tibia. Lateral y superior a la superficie articular se eleva una eminencia rugosa denominada vértice de la cabeza del peroné, sobre la cual se fija la parte posterior del tendón del músculo bíceps femoral y el ligamento colateral peroneo. Del vértice de la cabeza del peroné parte una contrafuerte anterior, en la que se inserta el músculo bíceps femoral y el ligamento colateral del peroneo. Anterior, posterior y lateralmente, el extremo superior del peroné está cubierto por rugosidades determinadas por las inserciones de los músculos peroneo largo y soleo. El extremo inferior recibe el nombre de maleolo lateral. Es alargado de superior a inferior y aplanado transversalmente. Es más largo y voluminoso que el maleolo medial y desciende más que este. La cara lateral del maleolo lateral comprende, al igual que la parte inferior de la cara lateral del peroné, dos segmentos separados por la misma cresta ubicua. El segmento anterior es convexo y listo, se orienta lateralmente y es subcutáneo. El segmento posterior, también denominada cara posterior del maleolo lateral, se dirige posteriormente, se halla deprimido formado por un surco en el cual se deslizan los tendones del músculo peróneos. La cara medial presenta una cara articular maleolar triangular de la base superior y convexa, que se articula con el astrágalo. Superiormente a esta cara articular se encuentra una superficie rugosa sobre la cual se implantan los ligamentos tibio-peroneo e interóseo. Inferior y posteriormente a la cara articular se observa una depresión en la que se fija el ligamento astrágalo-peroneo posterior. Los bordes anterior y posterior del maleolo lateral son rugosos. En el borde anterior se inserta superiormente el ligamento tibio-peroneo, anterior e inferiormente los ligamentos astragaloperoneos y anterior se encuentra el calcáneo peroneo. En el borde posterior se inserta el ligamento tibio-peroneo posterior. En el vértice romo y presenta, al igual que al maleolo medial, una escotadura situada en el sentido inmediatamente anterior al punto más saliente del vértice del maleolo y en la que se implanta parcialmente el ligamento calcáneo peroneo de la articulación del tobillo. Muy buenos días, yo les voy a hablar sobre los huesos del pie. El pie se compone, al igual que la mano, por tres grupos de huesos que forman el tarso, el metatarso y las falanges, divididos en 7 huesos en el tarso, 5 componen el metatarso y 14 en las falanges. El tarso es un hueso macizo que ocupa la mitad posterior del pie,
Está formado por 7 huesos cortos dispuestos en 2 filas, anterior y la posterior. La fila posterior está constituida por 2 huesos, el astrágalo y el calcáneo, y la fila anterior consta de 5 huesos, el hueso cuboides, el hueso navicular y los 3 cuneiformes. El astrágalo es un hueso corto, aplanado y alargado. Forma el vértice de la bóveda tarsiana. Se articula superiormente con los huesos de la pierna e inferior con el calcáneo anterior con el hueso navicular. El astrágalo tiene 3 segmentos: la cabeza, que es redondeada, el cuello, que es corto y estrecho, y el cuerpo, que es voluminoso. Posee 6 caras: una cara superior, que es convexa de anterior a posterior y cóncava transversalmente; una cara inferior, que se articula con el calcáneo; una cara lateral, que se articula con el maleolo lateral de la tibia; una cara medial, que en su parte posterior presenta una cara articular en forma de coma; una cara anterior, denominada cabeza del astrágalo, es convexa, articular y alargada transversalmente. La cara posterior se halla posteriormente de la tróclea astragalina. Es muy estrecha. Se aprecia en su parte medial un surco oblicuo. Este surco está bordeado por 2 tubérculos, el medial y el lateral. El calcáneo es el hueso más voluminoso de los del tarso. Es alargado de anterior a posterior, pero planado transversalmente. Está por debajo del astrágalo, en la parte inferior del pie. Forma la eminencia del talón. Posee 6 caras. Una cara superior, que tiene 3 tuberosidades, una anterior y 2 posteriores. Una cara inferior, que es estrecha y convexa. Una cara lateral, que es plana y presenta en su mitad anterior un tubérculo. Una cara medial, que está ocupada por el canal calcáneo, va en sentido inferior y anterior. Una cara posterior, que es estrecha, lisa y rugosa superiormente y ancha en la mitad inferior, en donde se fija el tendón calcáneo. Una cara anterior, que se articula con el hueso cuboides, es convexa transversalmente en su parte superior y convexa en su parte inferior. Hueso cuboides. Está situado anteriormente del calcáneo, en la parte lateral del pie. Tiene forma de prisma triangular y tiene 4 caras: una base, un borde lateral y un arista. La cara dorsal es rugosa y hay inclinada inferior y lateralmente. Una cara plantar, que está atravesada por una cresta roma y ancha, denominada cresta del hueso cuboides. Una cara posterior, que es convexa, se articula con el calcáneo. Una cara anterior, que presenta 2 caras articulares separadas por una cresta roma. Estas caras se articulan con los huesos metatarsianos 4 y 5. Una cara medial o base está llena de rugosidades, se articula con el cuneiforme lateral mediante una cara plana. Y el borde lateral, que se halla escotado por un extremo lateral del surco para el talón del músculo peritoneo largo. Hueso navicular o escafoides del tarso. Es un hueso corto, tiene forma de una barca, situado en el lado medial del pie, anteriormente al astrágalo. Es aplanado posteriormente y alargado medial y lateral. Presenta 2 caras, 2 bordes y 2 extremos. En su cara posterior es convexa, lisa, se articula con la cabeza del astrágalo. En la cara anterior es convexa y está dividida por 2 crestas en 3 caras romas, casi triangulares. La cara medial es convexa y las otras 2 son casi planas. Bordes, un subborde superior y un borde inferior, ambos son rugosos y anchos y sirven para la inserción a ligamentos. Huesos cuneiformes.
Son tres. Están situados anteriormente al hueso navicular y se articulan entre sí. Se denominan por su posición en medial, intermedio y lateral. Presentan la forma de una cuña. En cada uno de ellos se puede apreciar 4 caras, 2 bordes y un arista. El hueso cuneiforme medial está entre los huesos navicular y el primer metatarsiano. Posee una cara posterior que se articula con el hueso navicular, una cara anterior que se articula con el primer hueso metatarsiano, una cara medial que es donde se inserta el músculo tibial anterior, una cara lateral que se articula con el cuneiforme intermedio y con el segundo metatarsiano, y un borde superior o arista es ancho y afilado posteriormente. El hueso cuneiforme intermedio está situado entre el medio y el lateral. Su cara posterior se articula con el navicular. En su cara anterior se articula con el segundo metatarsiano. Las caras laterales se articulan con el medial y el lateral, y la cara superior es cuadrilátera y rugosa. El borde plantar o arista es agudo y rugoso. Hueso cuneiforme lateral. Está situado lateralmente del hueso intermedio y medialmente a los cuboides. Tiene una cara posterior que es cóncava y se articula con el navicular. Una cara anterior plana corresponde al tercer metatarsiano. Una cara medial presenta 2 caras articulares planas y alargadas, una posterior para el cuneiforme intermedio y una anterior para el segundo metatarsiano. Una cara lateral, que es la cara posterior plana para el cuboides, y en el límite anterior una banda estrecha para el cuarto metatarsiano. La base es rugosa y el borde plantar o arista es ancho y rugoso. El metatarso está formado por 5 huesos largos que se articulan posteriormente con los huesos de la segunda fila del tarso y anteriormente con los falanges proximales de los dedos. Se denominan primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsianos. Son huesos largos y presentan un cuerpo y 2 extremos. Son huesos largos. No se encuentran en el mismo plano, sino que forman un arco transversal, más elevado por dentro que por fuera. Cada uno de ellos consta de una base, un cuerpo y una cabeza. El quinto presenta la apófisis estiloides del quinto metatarsiano. El primer metatarsiano, que es el más grueso, se articula con la primera cuña. El segundo encaja entre las 3 primeras cuñas. El tercero solo se articula con la tercera y el cuarto con la tercera y el hueso cuboides. El quinto metatarsiano solo con el cuboides. Además, todos se articulan entre sí. Las falanges. Comparadas con la mano, las falanges de los pies tienen diáfisis redondeadas y alargadas, extremos voluminosos, aunque las del dedo gordo son largas, anchas y resistentes. Las falanges proximales. Cada una de ellas tiene una base, una diáfisis y cabeza. La base se articula con el correspondiente metatarsiano por medio de una carilla elipsoidal cóncava. La diáfisis es estrecha y ligeramente cóncava, y la cabeza tiene un surco en el centro y elevaciones a cada lado. Las falanges mediales son cortas y se hacen más pequeñas del segundo al quinto dedo. Las del quinto dedo puede ser solo un nódulo irregular. La base de cada una se articula con la falange proximal por medio de 2 depresiones que están separadas por una cresta. La diáfisis es plana. La cabeza presenta una superficie troclear para la falange distal. Las falanges distales, las de los dedos internos, son las mayores. Cada falange distal consta de una amplia base y una extremidad distal extendida para formar la tuberosidad ungleal, que cubre más la cara inferior que la superior de la falange. Y los huesos sesamoides
Son huesos pequeños redondeados. Están en la cara inferior de la articulación metatarsofalángica e interfalángicas. De manera casi constante, hay dos huesos sesamoides bajo de la cabeza del primer metatarsiano.